Paraguay. Nos acompaña esta siesta, agradecemos su presencia, este privilegio de contar con nosotros acá en los estudios del Grupo Albavisión, al señor José W. Fernández. Él es viceministro para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Señor José Fernández, viceministro, bienvenido a Paraguay. Gracias por invitarme. Bueno, buena noticia. Trajo una muy buena noticia desde Washington. Vemos la Casa Blanca allí con el anuncio de la apertura de la carne paraguaya a los Estados Unidos. ¿De cuánto estamos hablando el cupo? ¿De cuántas toneladas Paraguay podrá exportar a partir de ahora a los Estados Unidos? Bueno, ayer tuve el gusto de reunirme con el presidente para darle la noticia que después de un análisis riguroso, y es un análisis técnico que llevamos a cabo, habíamos podido recertificar la carne vacuna del Paraguay. Y bueno, lo que esto permite, comenzando de aquí a 30 días, podrán empezar a exportar los paraguayos a Estados Unidos. Y el cupo de por sí, en total es 65.000 toneladas anualmente, que se comparte entre varios países, pero eso es solamente la cuota arancelaria. Pueden exportar aún mucho más, pero también tiene el beneficio de que muchos otros países toman el patrón de Estados Unidos y tienen que llevar su propio proceso regulatorio, pero el hecho de que Estados Unidos, después de un estudio riguroso, ha aprobado la certificación, es algo importante que le permitirá, esperamos, a Paraguay no solamente exportar a Estados Unidos, sino también exportar a otros países. Usted se va a reunir con los del sector agropecuario, el sector ganadero, en minutos nada más. Sí. ¿Qué le va a pedir al sector productivo después de esta noticia? Pues le voy a pedir que se aprovechen de la oportunidad. Es una oportunidad para estrechar unas relaciones económicas que hoy en día son muy fuertes con Paraguay, que además corresponden a lazos históricos que llevamos por años, más de 100 años, y yo creo que esta es una oportunidad para estrechar esos lazos aún más, no solamente en el campo de carne, sino en otros. Y lo que quiero es que miren a Estados Unidos como un socio estratégico, un socio importante económico que quiere aún más todavía estrechar las relaciones. Lo de la carne, ¿puede abrir otros mercados? ¿Qué, por ejemplo, está en puertas de negociación de lo que Paraguay pueda exportar a Estados Unidos? Bueno, hay el proceso regulatorio para todos los países, todos tienen su proceso, pero el hecho de que nuestro Departamento de Agricultura haya certificado la carne vacuna de Paraguay es algo que ayuda en ese proceso. Con relación a Paraguay, que es un país siempre, en el lenguaje de los Estados Unidos, estratégico, país amigo, ¿es estratégico comercial, política o geográficamente? ¿O los tres? Los tres y más. Y también desde el punto de vista personal, tenemos miles de paraguayos que viven en Estados Unidos, que conocen Estados Unidos. Tenemos una historia muy larga con Paraguay, ¿no? Empezando con el presidente Rutherford Hayes hace más de un siglo, y es estratégico naturalmente por la situación geográfica que tiene, pero también Paraguay ha hecho algo en cuanto al campo energético, que es uno de los retos, de los desafíos existenciales que tiene el mundo, no solamente, y es que hoy en día casi el 100% de la energía que ustedes consumen es energía renovable, que no contamina, no tiene polución, y es algo que nosotros queremos utilizar como ejemplo para otras partes del mundo. Hablando de los ríos, ¿cuál es la posición del Departamento de Estado o la preocupación de Estados Unidos? Porque en Paraguay hay más de 80 marcas vinculadas con Estados Unidos, marcas empresas, y la preocupación de la situación que hay entre Argentina y Paraguay, la hidrovía, que complica que lleguen mercaderías de origen estadounidense, por ejemplo. Bueno, eso es un tema, la verdad que es un tema bilateral entre la Argentina y Uruguay. Nosotros lo que siempre abogamos es por el libre comercio, nos beneficia a todos, pero en el caso específico de la hidrovía va más allá de mi portafolio. Es un tema que esperamos se resuelva y claro, queremos ver un resultado, pero es algo de dos países independientes que tienen que discutirlo. Pero hubo reclamos por parte de esas empresas norteamericanas, o no reclamos, pero por lo menos una asistencia por parte de los Estados Unidos sobre sus marcas, sobre las inversiones estadounidenses en Paraguay. No, lo que nos piden nuestras empresas es que siempre que busquemos la manera de agilizar el comercio, ¿no? Y entonces ahí es nuestro interés, pero el caso específico de la hidrovía es un tema
entre Paraguay y sus vecinos. Uno de los temas que realmente preocupa a nivel mundial y principalmente en esta región tiene que ver con la ciberseguridad. De hecho, hubo un acuerdo hoy, pero ¿cómo se trabaja en un país como Paraguay que no tiene infraestructura ni tampoco una legislación que castigue a los ciberdelincuentes? Bueno, ayer firmamos en el Ministerio de Comunicaciones, firmamos un acuerdo que vamos a cooperar con Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos viendo en muchas partes del mundo que los ataques cibernéticos es algo que preocupa. Hay países en que le han cerrado el gobierno por días porque le han atacado sus redes. Entonces, hay herramientas que podemos nosotros poner sobre la mesa. Vamos a trabajar con el ministerio, vamos a colaborar con otros países para ayudar acá en temas de dar comentarios o dar sugerencias sobre la parte de la legislación, pero también la parte técnica. Hay tecnología hoy en día que se puede utilizar para proteger a la ciudadanía de ataques cibernéticos y a la misma vez asegurarnos de que nos aprovechamos de la tecnología y que lo hacemos de una manera confiable y abierta. Paraguay, que cayó, tengo entendido, 18 posiciones a nivel mundial, precisamente en la protección de la privacidad, de los derechos de la propiedad intelectual y de los derechos humanos, que tiene que ver y que son los pilares precisamente dentro de la ciberseguridad. Bueno, es uno de los temas de ciberseguridad. La propiedad intelectual es un tema que es un obstáculo, hasta cierto punto, que obstaculiza más inversiones todavía. Entonces, algo que siempre nosotros hablamos con este gobierno y en otros países es cómo nos aseguramos que la propiedad intelectual se respete en estos países como manera de atraer aún más inversión. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Además del tema del agua, ¿cuáles son otros aspectos medioambientales que le interesan a los Estados Unidos en nuestro país para hablar aquí? Bueno, yo creo que lo que han podido ustedes hacer con energía renovable es un ejemplo para la región. Nosotros estamos, en 2 semanas vamos a tener la reunión de COP28 y bueno, y todo el mundo va a poner sobre la mesa qué es lo que ha hecho en el campo de energía renovable, y yo creo que lo que está haciendo Paraguay y lo que va a seguir haciendo lo podemos utilizar como una meta que otros países también pueden seguir. Viceministro, una consulta. ¿Cómo perciben ustedes la apertura del país y de los distintos sectores para estos tipos de relaciones? No lo escuché. ¿Cómo perciben ustedes la apertura del país y de los distintos sectores para estos tipos de relaciones que están manteniendo ahora? La apertura de Paraguay hacia usted, sí. Bueno, tuve el honor de reunirme con el presidente Peña ayer y estuvimos hablando de cómo podemos estrechar las relaciones aún más. Sí. No solamente en el campo económico. En el campo económico las relaciones van bien, siempre se pueden mejorar, pero hoy en día tenemos más de 2.000 millones de dólares en comercio bilateral entre los dos países y seguimos siendo, creo que después de Brasil, el país que más ha invertido en Paraguay. Pero podemos hacer mucho más en ciberseguridad, y un tema que nos interesa mucho ver cómo podemos ayudar es en el tema de la salud. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema de salud en Paraguay para preparar? ¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué aprendimos y cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo conseguimos asegurarnos que el sistema de salud paraguayo esté a la altura de los retos que vienen? Y eso es un tema que, en mi opinión, le vamos a seguir dando seguimiento, porque todos hemos perdido muchos amigos y muchas familias en esta última pandemia. ¿Cómo, por ejemplo, se puede eso ayudar a aportar en el sistema, de fortalecer el sistema de salud, que es un sistema bastante complicado en Paraguay, principalmente en el Paraguay profundo, en el campo? Bueno, y en muchos países lo es, pero hay buenos ejemplos en la región. Acabo de venir del Uruguay, donde han usado tecnología para dar cuidado sanitario en los campos rurales. Tienen un sistema tecnológico que registra al paciente en cualquier parte del país, y si vas a un hospital a 100 kilómetros de tu casa, ese hospital va a tener tus datos. Todo esto se puede hacer, existe, y de aquí a 2 semanas vamos a tener una reunión en Montevideo entre ministerios de Economía y ministerios de Salud para ver cómo podemos fortalecer estos sistemas, porque también es un tema de fondos,
O sea, hay que usar los fondos y hay que usarlos de manera eficientes y no desperdiciarlos. Con relación al tema quiero volver al tema de ciberseguridad. Recuerdo un artículo que publicó el New York Times, se hizo eco, un periódico argentino, sobre este proceso de aparentemente fake news por parte de Rusia en esta parte del continente, y que alertaban desde el Departamento de Estado sobre esta posibilidad de ataque y de desinformación de la ayuda que tiene Estados Unidos en la guerra con Rusia. Y la idea precisamente era esa desinformación en esta parte del continente. Paraguay aparecía en la lista de países probables. ¿Ustedes manejan esa información? ¿Cómo están trabajando para alertar a nuestros países? Bueno, lo primero que hacemos es dar a conocer las falsedades que estamos viendo, ¿eh? Y Carlos, tienes toda la razón. Como parte de la estrategia de Rusia por su invasión, una invasión cruel, ilegal, que estamos perdiendo, que el mundo está perdiendo miles de personas en esto, los ataques de información. Están, por ejemplo, diciendo que el presidente Zelensky, que es judío, es nazi. O sea, ese tipo de información que a menos que la contraataques, a menos que demuestres la realidad, se propaga. Y es algo que desgraciadamente estamos viendo en muchas partes del mundo, y tenemos un grupo que se encarga de leer ese tipo de desinformación y dar a conocer la verdad, que muchas veces es burda la mentira, pero hay que contraatacarla. Decía el viceministro que después se reúne con los productores de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo podemos traducir cuáles son las nuevas técnicas para aumentar la resiliencia de la cadena alimentaria? Bueno, yo creo que la industria de ganado en este país, la industria ganadera, está muy avanzada. O sea, ustedes creo yo son el octavo exportador, con 6 millones de habitantes, son el octavo exportador de carne vacuna en el mundo. Está muy bien hecha, hay que darle oportunidades. Entonces se trata de dar oportunidades, de crear oportunidades de intercambio, no solamente para los productos paraguayos, sino también para los productos norteamericanos que vengan acá. Ese tipo de comercio es algo que nosotros tenemos que incentivar, y yo creo que el sector privado paraguayo sabe cómo aprovechar las cosas. Bueno, finalmente, agradeciendo su tiempo, viceministro, veo la Casa Blanca. ¿Cómo nos ven desde allí, acá en Paraguay? Lo ven con buenos ojos, lo ven como un país que apreciamos, que lo conocemos. Es un país con el cual tenemos mucha historia, un país cuya economía ha sido estable, pero a la misma vez lo vemos como un país donde podemos hablar como amigos, podemos hablar de los temas que a veces crean roces entre nosotros, ¿no? Hablé de la propiedad intelectual. Es un tema que tenemos que mirar, y tenemos que buscar la manera de un obstáculo que tenemos que disminuir. El tema de la corrupción es un tema que hablamos también. Bueno, lo hablamos porque todos queremos llegar al mismo punto, y es llegar a una sociedad estable que beneficie a todos, que cree empleo y que pueda ser un partícipe importante en el mundo. Y creo que con suerte lo haremos. Muchísimas gracias, José W. Fernández, viceministro para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, aquí en Primera Edición. Agradecemos su visita. Buen retorno a Washington. Gracias.